Vamos a estudiar cómo es la racionalización de monomios con expresiones radicales de índice mayor que 2. Cuando tenemos un monomio con radical de índice mayor que 2, vamos a tener una expresión radical parecida a esta, semejante a esa. Vamos a tener un radical que tendrá un cociente a, y aquí lo que interesa es el índice de radical, que es n, y la cantidad de su radical nos interesa el exponente, que es m. Entonces tenemos a que multiplica la raíz enésima de b elevado a la m. ¿Cuál es la conjugada? La conjugada será una raíz enésima también con la misma cantidad de su radical, pero el exponente de la cantidad de su radical va a ser resultado de restar al índice radical por el exponente de la expresión de la cantidad de la expresión radical, es decir, n menos m. Veamos un ejemplo. Si tenemos la siguiente fracción, 5 sobre raíz cúbica de 6 elevado a la 1. Bueno, la conjugada de la expresión radical, que por supuesto es el denominador, porque es del que queremos racionalizar, tendrá esta forma. Será raíz cúbica de 6 elevado a la 2. ¿Y cómo tuvimos ese 6 elevado a la 2? Vamos a fijarnos en la fracción original. Si yo al radical que está en el denominador, que tiene índice 3, a ese 3 le resto el exponente de la cantidad de su radical de ese 6 a la 1, es decir, 6 menos 1, y ahora volteo hacia la derecha donde está la expresión conjugada, bueno, 3 menos 1 me da 2. Ese 2 es el resultado de restar 3 menos 1, y así se consigue la conjugada. En este caso tenemos una cantidad subradical que tiene un solo factor. Luego veremos cuando hay varios factores, pero ahorita para introducir el tema de conjugada de monomios con radical de índice mayor que 2, suficiente con un factor. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra fracción original y vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por la conjugada, que en este caso es raíz cúbica de 6 al cuadrado. Cuando yo realizo las operaciones de multiplicación tanto en el numerador como en el denominador, obtengo este resultado. Fíjense que en el numerador nos quedaría 5 que multiplica raíz cúbica de 6 al cuadrado. No, lo que ocurre en el numerador no es tan interesante como lo que ocurre en el denominador. Fíjense lo que pasa en el denominador. Como yo tengo una multiplicación de raíces igual índice, yo voy a tener como resultado una raíz del mismo índice, que en este caso es 3, y voy a multiplicar las cantidades subradicales. Cuando yo aplico las propiedades de potenciación dentro de la cantidad subradical que está en ese radical del denominador, voy a tener como resultado en el denominador una raíz cúbica cuya cantidad subradical es 6 elevado a la 3. Porque si yo aplico la propiedad de potenciación 6 a la 1 por 6 a la elevado a la 2, ¿verdad? Coloco la base y sumo los exponentes, eso me da 6 a la 3, ¿verdad? Y en el numerador, bueno, seguimos manteniendo lo que teníamos anteriormente. En este punto ya yo puedo extraer ese 6 elevado a la 3 del radical, porque el exponente es igual al índice. Y cuando llego a la extracción me queda, bueno, desaparece el radical. En el numerador queda lo que tenemos anteriormente y en el denominador queda un 6 exactamente. Ya esta expresión está racionalizada, que es lo que nos interesa, es el objetivo. Y si observamos bien, ya no se puede hacer otra operación, como por ejemplo simplificarla, en fin. Aquí termina el ejercicio. En este nuevo ejemplo tengo a una fracción que en el numerador está un menos 3 elevado a la, un menos 3 que multiplica a una x, y en el denominador tenemos un 2 que multiplica a la raíz quinta de x elevado al cuadrado. Bueno, la conjugada de esa expresión radical es raíz quinta de x al cubo. ¿Y cómo determinamos que es raíz quinta de x al cubo? Bueno, la raíz quinta es raíz quinta, eso no cambia el índice, lo que cambia es el exponente de la conjugada. ¿Y cómo determinamos que es 3? Bueno, vamos a observar la expresión original. Vemos que el radical que está en el denominador tiene índice 5, y si yo ese 5 le resto el exponente de x, que es 2, 5
menos 2 es 3. Si observamos a la derecha en la conjugada, el exponente del 3 que está en la cantidad, perdón, del x que está en la cantidad de su radical es 3. Entonces 5 menos 2 es 3. Y esa es la conjugada. A continuación, lo que tenemos que multiplicar tanto el numerador como el denominador por la conjugada. Al hacerlo, bueno, en el numerador nos quedará menos 3x por raíz quinta de x al cubo, y en el denominador nos queda un 2 que multiplica al producto de raíces igual al índice. Cuando tengo un producto de raíces igual al índice, coloco una sola raíz del mismo índice, que en este caso es 5, y multiplico las cantidades de su radical, es decir, x al cuadrado por x al cubo. Al realizar la operación, fíjense, aquí aplicando la propiedad de potenciación de potencia igual base, que coloco la base, sumo los exponentes, bueno, coloco la x y sumo los exponentes. 2 más 3 es 5, y ese sería el resultado que tenemos ahí, dado que ese exponente de esa cantidad de su radical, es decir, el exponente de la x5 es igual al índice de radical, que es 5. Entonces yo puedo extraer esa x fuera del radical, y así el radical desaparece, quedando esta expresión. Ya ahí racionalizamos el denominador, o sea, porque desapareció la expresión radical, y nos queda en el denominador 2 que multiplica la x. Arriba en el numerador no pasó gran cosa, mantuvimos lo mismo, es decir, al menos, ese menos lo sacamos porque ese menos no pertenece al 3, menos de toda la fracción, y nos queda menos que el numerador nos queda 3x por raíz quinta de x al cubo. Como observamos aquí, aunque ya hicimos el proceso de racionalización, todavía hay una operación que podemos hacer, que es la de simplificación. Entonces, si yo la x que está en el numerador la divido con la x que está en el denominador, nos quedaría como resultado, bueno, menos una fracción que es negativa, menos, ¿verdad? Y en el numerador nos quedaría 3, que multiplica a una raíz quinta de x al cubo entre 2. Y ese es el resultado. En este ejemplo, tenemos una fracción y cuyo denominador tiene un radical de índice 3, y como cantidad de su radical tiene 3 factores. En los ejemplos anteriores nada más tuvimos un solo factor, aquí tenemos 3 factores. Por tanto, eso es importante al momento de determinar la conjugada. Bueno, en primer lugar, en esta fracción lo que vamos a hacer es, fíjense que hay un factor que es y elevado a la 4 que puede ser extraído de ese radical, y eso es lo primero que debemos hacer. Entonces, cuando yo ese y a la 4 extraigo parte de él fuera de la raíz, nos obtendríamos este resultado, una parte que sale fuera de la raíz, la otra se queda dentro de la raíz, ¿verdad? Luego hacemos una simplificación de una vez para trabajar de manera más cómoda. Mientras simplifiquemos, siempre que podamos simplificar debemos hacerlo porque las operaciones son más sencillas. Hacer esa simplificación, bueno, tenemos este resultado, y con este radical es que vamos a determinar la conjugada. La conjugada de ese radical es esta expresión, raíz códica de x al cuadrado por x por y al cuadrado, ¿verdad? ¿Y cómo lo tuvimos? Bueno, vamos a fijarnos en esa última expresión, la que está simplificada, y veamos el radical. Fíjense que el radical tiene índice 3, y si vemos el exponente del factor 3, que es 1, si yo a 3 le resto 1, que es el exponente del factor 3, eso me da 2, ¿verdad? 3 menos 1 me da 2. Si volteo hacia la derecha, donde dice conjugada, y observo que el factor 3 que está dentro del radical tiene exponente de 2, porque 3 menos 1 es 2, y por eso aparece ese 2 como exponente de ese factor 3. Veamos ahora el de x. Fijémonos en la fracción donde está el radical, a quien le estamos determinando la conjugada. Si vemos nuevamente, tengo un índice 3, pero como el factor x tiene un exponente 2, si a 3 le resto 2 me queda, si a 3 le resto 2 me queda 1. Si volteo a la derecha, el exponente de x es 1. Y por último, el exponente de y, ¿cómo lo determino? O ¿cómo lo determinamos? Bueno, si yo tomo el índice de radical, que es 3, y a ese le resto el exponente de y, que es 1,
3 menos 1 me da 2. Por eso el exponente del factor y que está en la conjugada es 2, porque 3 menos 1 es 2. Determinar la conjugada, ya lo demás es de una vez multiplicar el numerador y el denominador por la conjugada. Cuando hacemos esa operación, el numerador nos va a quedar x que multiplica la raíz cúbica de x al cuadrado por x, perdón, 3 al cuadrado, repito. En el numerador quedaría x que multiplica la raíz cúbica de 3 al cuadrado por x por y al cuadrado. Pero lo interesante es lo que ocurre en el denominador. En el denominador vamos a tener en primer lugar el 2, que está el coeficiente del radical que está al lado izquierdo, la fracción que está al lado izquierdo. Ese es el 2 que aparece allí. Y luego, como tenemos una multiplicación de raíces igual índice, ¿verdad? Vamos entonces a tener como resultado una sola raíz del mismo índice, que en este caso es 3. Y dentro, como cantidad de sus radicales, sería el producto de las cantidades de sus radicales. Por eso tenemos 3 que multiplica 3 al cuadrado por x al cubo por x por y al cuadrado. Yo lo puse de manera ordenada para ahorrar un poco de espacio, pero si observan, como la propiedad conmutativa se aplica multiplicación, bueno, yo lo que hice fue que la ordené y eso representa exactamente la multiplicación de las cantidades de su radical. Luego, fíjense, voy a tener la siguiente expresión. El numerador sigue siendo el mismo, pero en el denominador lo que estoy aplicando es la propiedad de la potenciación o de potencia de igual base. Coloco la base, sumo los exponentes, por eso tengo que 3 a la 1 por 3 elevado a la 2 o al cuadrado me da 3 a la 3. Lo mismo pasa con x al cuadrado por x, me da x al cubo, y y por y al cuadrado me da y al cubo. Fíjense ahora que todos los exponentes de todos los factores son iguales a 3. Por tanto, yo puedo extraerlos a todos ellos fuera del radical, lo que hace que desaparezca el radical. O sea, tendríamos este resultado al extraerlo, ¿verdad? Desaparece el radical y queda esa expresión. Bueno, ya que ya racionalizamos, ya lo que resta es solo hacer ciertas operaciones de simplificación, multiplicación, etc. Lo primero es que dividimos a la x que está en el numerador con la x que está en el denominador y luego multiplicamos ese 2 por 3 que está en el denominador y el resultado que vamos a obtener ya como respuesta final es raíz cúbica de 3 al cuadrado por x por y al cuadrado entre 6x. Esta es la respuesta. Y en el siguiente ejemplo, un poco más sencillo que el anterior, porque nada más tenemos dos factores en el denominador. Bueno, ahí es más sencillo. Fíjense que los exponentes de los factores que están dentro de la cantidad radical, todos son menores al índice. Entonces, por lo tanto, no podemos extraer. Ya podemos definir cuál sería la conjugada, ¿verdad? ¿Cuál sería la conjugada? Bueno, la conjugada sería raíz quinta de a al cubo por b al cuadrado. ¿Y cómo llegamos a ese resultado? Bueno, vamos a fijarnos en la fracción, específicamente en la expresión radical, y vemos que tiene índice 5, y si yo al índice 5 le resto el 2, que es el exponente del factor a, 5 menos 2 me da 3. Por eso si volteo a la derecha, la cantidad subradical, en la cantidad subradical el factor a tiene exponente 3. Ahora volvamos a ver hacia la fracción, ¿verdad?, original, y vamos a determinar cómo calculamos o cómo se determina el exponente del factor b. Bueno, si yo el índice que es 5 le resto 3, que es el exponente del factor b, eso me da 2. Por tanto, si vemos la conjugada, el factor b tiene exponente 2 y esa es la conjugada. Ahora lo que tenemos es que multiplicar el numerador y el denominador de mi fracción original por la conjugada, tanto arriba como abajo, ¿no? Al hacer la operación de multiplicación, el numerador me quedaría 3 que multiplica, fíjense, raíz cuadrada de 2 por raíz quinta de a al cubo por el cuadrado. En el numerador, fíjense que las raíces tienen distintos índices. Aquí tendríamos que aplicar la propiedad de producto de raíces de distintos índices. Y en el denominador, bueno, en el denominador sí las raíces tienen igual índice, por lo tanto voy a tener una raíz del mismo índice, que en este caso es 5, y multiplico las cantidades subradicales que ya están ordenadas. En la siguiente operación, al aplicar la propiedad de producto de potencia de raíz de distintos índices en el numerador, obtendría ese resultado, el que aparece en el numerador, 3 que multiplica la raíz décima de 2 a la 5 por
el cuadrado de a al cubo por b al cuadrado. Y en el denominador, bueno, al aplicar la propiedad de la potenciación o de potencia de igual base, me quedaría a al cuadrado por a al cubo, me da a la 5, y b al cuadrado por b al cubo me da b a la 5. Dado que los exponentes de los dos factores que están dentro de la cantidad subradical del denominador son iguales al índice, puedo extraer los factores de ese radical, ¿verdad? Que es justamente lo que queremos hacer, que es racionalizar, y obtenemos el siguiente resultado. En el denominador nos queda a por b, y en el numerador, bueno, al aplicar las propiedades de potenciación del 2 a la 5, bueno, 2 a la 5, y cuando ya le aplico potencia del producto de potencia, el producto de potencia, bueno, queda el a la 6 y b a la 4, y esa sería la respuesta, porque ya no puedo hacer más simplificaciones. En el siguiente ejemplo tenemos una división de dos expresiones radicales, pero como a nosotros nos interesa racionalizar el denominador, es sobre el que vamos a trabajar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a terminar su conjugada, que es la herramienta que nos permite realizar la racionalización. Entonces, si yo observo el denominador, veo que es raíz quinta de x al cuadrado por y a la 13, pero ese y a la 13 tiene un exponente que es mayor al índice de la raíz, es 13, por lo tanto hay una parte de ella que yo puedo extraer radical, que justamente, si vemos al lado derecho de la igualdad, que tenemos una fracción, y ese y a la 13 fue extraído como y al cuadrado, que es la porción que pudimos extraer del radical de índice 5, y dentro del radical quedó y al cubo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de simplificar ese radical. Y lo primero es extraer la mayor cantidad de factores dentro del radical. Una vez hecho esto, ¿verdad? Ya ahí no puedo simplificar más. Bueno, sobre este radical, ese radical que está en el denominador, vamos a determinar la conjugada. La conjugada de ese radical es raíz quinta de x al cubo por y al cuadrado. ¿Cómo llega a ella? Bueno, vamos a ver la fracción, a la radical que está en el denominador. Vemos que tiene índice 5 y vemos que el exponente del factor x es 2. Si yo a 5 le resto 2, me da 3. Por tanto, en la conjugada el factor x tiene exponente 3, porque 5 menos 2 es 3. En el caso del factor y, bueno, si yo vamos a ver la fracción que tenemos ahí, el radical que está en el denominador de la fracción, se tiene índice 5, y si yo a ese 5 le resto el exponente de y, que es 3, 5 menos 3 es 2. Por tanto, en la conjugada el factor y tiene exponente 2. Esa es la conjugada. Ahora lo que tenemos es que multiplicar a nuestra fracción, una vez que extrajimos la y, ese y cuadrado que está allí. O sea, vamos a trabajar con la última expresión de la fracción que tenemos ahí al lado derecho de la igualdad. Entonces, esa expresión o esa fracción, vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por la conjugada, ¿verdad? Y en el caso del numerador, vemos que es el producto de raíces de distintos índices, ¿verdad? Por eso es que tengo en el numerador una raíz quinceava, o sea, bueno, una raíz de índices 15, ¿verdad? Y dentro del producto de la cantidad subradical del primer radical elevado a la 5 y la cantidad subradical del segundo radical de índice 5 elevado a la 3. Porque apliqué la propiedad del producto de potencia, perdón, el producto de radicales de distintos índices. Ahora, lo que nos interesa más es lo que ocurre en el denominador. En el denominador estamos multiplicando y al cuadrado por raíz quinta de x al cuadrado por y al cubo por la conjugada, que es raíz quinta de x al cubo por y al cuadrado. Cuando yo realizo esa operación de multiplicación, obtengo lo que tenemos en el denominador de la fracción, que está a la derecha, y al cuadrado por raíz quinta de x cuadrado por x al cubo por y al cubo por x cuadrado. Al realizar la operación, en este caso sería de multiplicación bueno, en el denominador ahorita es donde
debemos debemos prestar más atención que lo que estamos racionalizando. Vemos que al aplicar el producto de potenciación, vemos que x cuadrado por x al cubo me da x a la 5 y y al cubo por y al cuadrado me da y a la 5. Ya vimos que esos exponentes, tanto de x como de y, el factor x como el factor y son iguales al índice, por lo tanto ya puedo extraer esos factores de raíz y con eso racionalizamos. Pero antes de mostrar ese paso, vamos a ver lo que ocurrió en el numerador. En el numerador lo que hicimos fue que aplicamos el producto, o sea, potencia de un producto, que es el producto de las potencias, en este caso x, los factores x y y que están elevados a la 5, bueno, cada uno está en el radical que está a la derecha, está x a la 5 por y a la 5, y lo que es la cantidad subradical, la porción de la cantidad subradical que está elevado al cubo, que es x al cubo por y al cuadrado, bueno, ahí aplicamos potencia de potencia, ¿verdad? Por eso tengo del lado derecho x a la 9 y y a la 6. Eso es lo que nos interesa tanto de lo que va a ocurrir en el numerador. Fíjense que todos, bueno, vamos a ver el siguiente paso para explicar lo que viene a continuación. Cuando yo en el numerador aplico el potencia de igual base, entonces el x a la 5 multiplicado por x a la 9 me da x a la 14. Y el y a la 5, vamos a mostrarlo con el mouse, x a la 5 por x a la 9 me da x a la 14. Y y a la 5 por y a la 6 me da y a la 11. Y en el denominador lo que ocurrió es que como estos exponentes son igual, los exponentes de los factores son iguales al índice, bueno, yo puedo extraer los factores del radical, ¿verdad? El radical desaparece y me queda como y al cuadrado que multiplica x por y. Y al cuadrado que multiplica x por y. Aquí desapareció. No, lo que pasa es que esta y al cubo, yo cuando extraje esta y me quedó como una y única, pero multiplicarlo por y al cuadrado me queda y al cubo. Y aquí está considerado la multiplicación de la y que fue extraída del radical, que es y a la 1, que multiplicaría a y a la 2 y por eso es y a la 3. Y x me queda x a la 1. Esa sería la respuesta de este ejercicio. En el siguiente ejemplo, por cierto, antes de comenzar el siguiente ejemplo, esta es una pregunta típica de un examen. Un examen tiene un ejemplo parecido a eso, tiene que aplicar varias propiedades tanto de la radicación como de la potenciación. En el siguiente ejemplo, bueno, tenemos esa fracción. Lo primero que hacemos es ver si podemos extraer algún factor de allí. Y antes que eso, deberíamos ese número, ese 16, que es el primer factor que está dentro de la cantidad subradical del radical, bueno, el único radical que hay que está en el denominador, deberíamos descomponerlo en sus factores primos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer. O sea, aquí lo que hicimos es que este 16, que es un número compuesto, lo descompusimos en sus factores primos. Pero este y a la 11 también extrajimos del radical la porción que puede ser extraída y dejamos entre radical la porción que no puede ser extraída. Por eso es que tenemos en el denominador y que multiplica a la raíz de índice 9 por 2 a la 4, por x al cubo, por y al cuadrado, perdón, por y al cuadrado, sí, por z, ¿verdad? Lo que hacemos a continuación es simplificar la y que está en el numerador con la y que está en el denominador, ¿verdad? Y obtenemos esta expresión ya simplificada. Sobre esta expresión simplificada es que vamos a determinar la conjugada. Y la conjugada de esa expresión radical va a ser la siguiente: una raíz del mismo índice que es 9, ¿verdad? Con esos factores, con 2 a la 5, x a la 6, y a la 7 y z a la 8. ¿Cómo llegamos a esos valores? Bueno, vamos a explicarlo nuevamente. Vamos a fijarnos en la fracción ya simplificada. Ahí vemos que el índice de ese radical es 9, ¿verdad? Y si veo que el exponente del factor 2 es 4, si yo a 9 le resto 4 me da 5. Por tanto, si vemos en el radical que está a la derecha, el 2 está elevado a la 5, o sea, el factor 2 está elevado a la 5 porque 9 menos 4 es 5. Ahora vamos a determinar cómo llegamos al que el exponente del factor x en la conjugada sea 6. Bueno, lo que hacemos es que el radical que estemos
En nuestra fracción, que tiene índice 9, le restamos el exponente al factor x, que es 3, 9 menos 3 me da 6. Por tanto, el factor x que está en la conjugada tiene exponente 6. En el caso del factor y, que es 7, bueno, si yo a 9, veamos en la fracción, veamos en la fracción, vemos que el radical tiene índice 9, y si a ese 9 le resto el exponente de y, que es 2, 9 menos 2 me da 7, por tanto el exponente de y es 7. O sea, el exponente de y que está en la conjugada es 7. Por último, vamos a terminar el exponente. ¿Cómo llegamos a que el exponente de z dentro de la conjugada es 8? Bueno, si yo veo en la fracción, veo que el índice es 9, el índice radical es 9, y a 9 le resto 1, que es el exponente de z dentro de ese radical, 8. 9 menos 1 es 8. Por eso es que el exponente del factor z que está en la conjugada es 8. Ya con esto determinamos la conjugada y ahora lo que tenemos es que multiplicar nuestra fracción, ya que fue simplificada, por la conjugada tanto en el numerador como en el denominador. La conjugada que acabamos de determinar. Al realizar las operaciones, en el numerador me queda x por z por la conjugada, que es raíz novena de 2 a la 5 por x a la 6 por y a la 7 por 7 a la 8. Pero lo que nos interesa más es lo que ocurre en el denominador. Fíjense que tenemos en una multiplicación de denominadores con raíces de igual índice. Por lo tanto, vamos a tener una raíz del mismo índice. Siempre que utilicemos la conjugada, vamos a estar multiplicando, vamos a tener el producto de raíces de igual índice. ¿Okay? Entonces, vamos a tener una raíz de igual índice, que en este caso es 9, y vamos a multiplicar la cantidad de sus radicales. Yo en ese radical ordené por tipo de factores lo que es la cantidad subradical, ¿verdad? Entonces, luego cuando aplico las propiedades de la potenciación, digo que 2 a la 4 por 2 a la 5 me da 2 a la 9, x a la 3 por x a la 6 me da la 9, y a la 2 por y a la 7 me da 9, y z a la 1 por z a la 8 me da 9. Si no nos da 9 es porque hicimos algo incorrecto y entonces no vamos a poder racionalizar la expresión, va a quedar algo dentro del radical, tenemos que revisarlo porque ese producto de potencia igual se tiene que dar exactamente, o los exponentes tienen que ser iguales al índice para que la conjugada esté bien. A veces nos equivocamos y esas cosas ocurren, y cuando eso ocurre lo que tenemos que revisar la conjugada que posiblemente tenga algún error. Bueno, ya no hay más nada que decir porque este es el resultado de esta. No, fíjense que sí, vamos a ver qué ocurrió aquí. Bueno, hay que extraer, porque la expresión que tenemos allí no fueron extraídos los factores, ¿verdad? Y cuando lo extraemos obtenemos ese resultado. Todos salen fuera con un exponente 1, ¿verdad? Y ahora sí podemos simplificar, por ejemplo, el x que está en el numerador con el x que está en el denominador y el z que está en el numerador con el z que está en el denominador. Dicho esto, sí, ahora sí llegamos al resultado definitivo porque no podemos hacer más simplificaciones. Bueno, este será el resultado de este ejercicio. En el siguiente ejemplo tenemos una fracción. Bueno, tenemos en la siguiente fracción. Lo primero que debemos tratar es de simplificar lo más posible para poder trabajar menos y de manera más segura. Lo primero que yo observo al ver los exponentes, que hay un exponente, el exponente del factor c, que es mayor que el índice del radical. Por tanto, ese c puede ser extraído del radical. Este es nuestro ejercicio y lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es extraer esa c a la c, la porción que puede ser extraída, que en este caso es c, pero hay una porción que queda dentro del radical porque fíjense que el 6 no es múltiplo de 5, por lo tanto hay una porción, la porción que es múltiplo de 5 sale, la porción que complementa al 6 que es 1, en este caso queda dentro de la raíz. Sobre este radical vamos a determinar la conjugada. La conjugada será, en nuestro caso, bueno, ahí está, ahí se ve. Donde, fíjense, si yo a 5 le resto 3, en caso de factor 2, en la conjugada me da 2 elevado a la 2.
Si en el caso, fíjense en la conjugada de la fracción, si a 5 le resto 3, que es el exponente de a, 5 menos 3 me da 2 y por tanto el exponente del factor a de la conjugada es 2. Si yo a 5, que es el índice, le resto 4, que es el exponente del factor b, 5 menos 4 me da 1, por tanto el b que está dentro de la conjugada tiene exponente 1. Y por último, si yo a 5 le resto 1, que es el exponente del factor c que quedó dentro del radical, bueno, 5 menos 1 es 4 y por eso es que en la conjugada el factor c tiene índice 4. Cuando yo realizo las operaciones, bueno, ahora voy a tomar mi fracción, voy a multiplicarlo tanto el numerador como el denominador por la conjugada y obtenemos estos resultados. Aquí no hay ningún misterio. El 2 multiplica a la conjugada, que es lo que está en el numerador. En el denominador tenemos un c que multiplica nuestra fracción que queremos racionalizar, que al multiplicarla por la conjugada tenemos esa raíz que está a la derecha en el denominador de raíz de índice 5, ¿verdad? Y dentro sería el producto de las cantidades radicales ya ordenadas, ¿verdad? Por tipo de factores. Y luego cuando aplico la propiedad de la potenciación, en el caso del factor 2 vemos que tengo exponente 5, en el caso del factor A queda con exponente 5 y el factor B también, el factor C, todos quedan ellos con exponente 5. Si alguno de ellos no queda con exponente 5 es porque la conjugada no es correcta, ¿okay? En el numerador bueno, sigue estando lo que estaba anteriormente. En este punto ya podemos extraer todos los factores que están dentro del radical, quedando entonces de esta manera. Fíjense que lo único distinto aquí, sacamos el 2, el A, el B y C, todos ellos con exponente 1. No obstante, como en la expresión que tiene radical, donde no hemos todavía extraído ninguno de los factores, fíjense que ella está antecedida por un coeficiente C. Ese C va a multiplicar el C que sale del vamos a mostrarlo con el mouse, con el cursor. Esta C va a multiplicar a esta C cuando salga del radical. Esta C sale del radical como C a la 1, porque 5 entre 5 es 1, entonces C por C me da C al cuadrado, por eso tengo yo C al cuadrado. Y luego cuando hago la simplificación, el 2 que está en el numerador lo puedo ver con el denominador, y el resultado que vamos a tener es este, y esta ya es la solución de este ejercicio. En este siguiente ejemplo, lo primero que vamos a hacer es ese número compuesto 864 descomponerlo en sus factores primos. Vemos también que los factores A, B y C que están dentro de ese radical que está en el denominador tienen exponentes que son menores al índice, por tanto no puedo extraer ningún número. Entonces lo que vamos a hacer con este ejercicio es, en primer lugar, sacar los factores primos del número compuesto 864 y tenemos ese resultado. O sea, los factores primos de 864 de 2 a la 5 por 3 a la 3. A partir de este radical vamos a conseguir su conjugada, ¿verdad? ¿Cómo hace su conjugada? Bueno, sencillo. Vamos a ver el factor 2. Si yo a 7 le resto 5, que es el exponente del 2, eso me da 2, por tanto dentro de la conjugada me queda 2 a la 2. En el caso del factor 3, si yo a 7 le resto 3, que es el exponente del factor 3, 7 menos 3 me da 4, y por eso el exponente del factor 3 de la conjugada es 4. En el caso del factor A, si yo a 7 le resto 4 me da 3, y por eso tengo A a la 3, la conjugada. En el caso del factor B, si yo a 7 le resto 6 me queda 1, por eso en la conjugada el factor B está elevado a la 1. Y por último, en el caso del factor C, si yo a 7 le resto 2, eso me da 5, y por eso es que el exponente del factor C dentro de la conjugada es 5. Ya hecho esto, lo que tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por la conjugada, y al hacer esa operación obtenemos este resultado, ¿verdad? Lo que interesa más es lo que ocurre abajo, porque arriba prácticamente no ocurre nada, sino todo eso lo que tenemos en el numerador originalmente en la fracción original,
va multiplicado por la conjugada y eso queda tal como está, hasta este punto, ¿no? En el caso del denominador tenemos una raíz de índice 7 y multiplicamos la cantidad de sus radicales. Al ordenarla queda de esta manera. Y cuando aplico la propiedad de potenciación, tengo que 2 a la 5 por 2 a la 2 me da 2 a la 7. 3 a la 3 por 3 a la 4 me da 3 a la 7. A la 4 por la 3 me da la 7. B a la 6 por B a la 1 me da B a la 7. Y C a la 2 por C a la 5 me da C a la 7. Ya podemos extraer todos esos factores que están dentro del radical, desapareciendo el radical, y al hacerlo nos queda esta expresión. ¿Verdad? Fíjense que no hay factor o no hay un coeficiente que acompañe al radical. Por lo tanto, todas estas cantidades quedan, pero con exponente 1, porque al dividir 7 entre 7 me da 1, 7 entre 7 da 1. Yo tendría esta expresión. ¿Okay? Luego, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí vamos a simplificar lo que podemos. Este 6 lo simplifico con el 2 por 3 que está en el denominador. O sea, el 6 que está en el numerador lo simplifico con el 2 por 3 que está en el denominador. Esta porción de a al cuadrado lo divido por s a la 1, ¿verdad? Esta porción de b a la 5 lo divido por b a la 1 y esta c lo divido entre c. Al realizar esa operación de simplificación obtengo este resultado. Y esa sería la respuesta del ejercicio. En este ejemplo voy a mostrar dos maneras de resolver un mismo ejercicio. Este es primero por método clásico y luego por un método que utilizan algunos tutores privados. Este es el método que yo enseño porque este es el método que está en los libros textos. Ustedes pueden resolverlo como ustedes consideren siempre y cuando lleguen al resultado, al mismo resultado. Entonces yo tengo mi expresión de esta manera. Lo primero que yo veo allí es que hay factores dentro del radical que está en el denominador que pueden ser extraídos. Y eso es lo primero que yo voy a hacer. Esa es la opción A, esa es la opción por el método tradicional. Al yo extraer el parte de A a la 3, obtengo este resultado. Al extraer parte de B, obtengo una parte que sale de B y otra que queda dentro del radical. Y al extraer parte de C, quedaría de esta manera. Y sobre este radical, fíjense que todos ellos tienen un exponente menor al índice y ya no puedo seguir extrayendo. Claro, a nivel de numerador y denominador podemos hacer simplificaciones, ¿ok? Pero lo que me interesa aquí es ver que sobre ese radical es que nosotros vamos a encontrar la conjugada. Y la conjugada de ella es esta. No lo voy a explicar porque ya lo hemos explicado lo suficiente. Lo importante es que cuando hagamos la multiplicación en los radicales, los exponentes de cada uno de los factores sea igual al índice, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí dice que si yo resto los índices con cada uno de los exponentes, llego a ese resultado. Luego voy a tomar a mi expresión, que de hecho no la simplifiqué, y lo voy a multiplicar por la conjugada, tanto el numerador como el denominador, ¿verdad? Aquí hice la simplificación primero de a al cuadrado y b, ¿verdad? Que está arriba del numerador entre b a la 4, eso me queda b a la 3, ¿verdad? Y el c también puedo simplificar el c a la 5 entre c a la 3. Y ahorita vamos a ver lo que queda como resultado de eso. Pero realmente lo que interesa es la racionalización, que es lo que ocurre en el denominador. Hacer la simplificación, bueno, tenemos que en el numerador solamente nos va a quedar el c al cuadrado, porque el c a la 5 entre c a la 3 nos da c al cuadrado, y que multiplica a la conjugada que encontramos. Eso es al nivel del numerador. Y al nivel del denominador, bueno, ahí nada más quedó una b al cubo, ¿verdad? Que va a multiplicar el producto de raíces igual al índice, que es la expresión de cuál la que queremos racionalizar, que multiplica la conjugada. Y entonces vamos a tener una sola raíz índice 6 con el producto de las cantidades subradicales que están allí, ordenadas de acuerdo por factores. Cuando hacemos una operación de potencia, llegamos a que cada uno de esos factores de los radicales que están en la cantidad subradical del denominador tienen un exponente igual al índice. Por lo tanto, pues yo puedo extraer todos esos factores del radical. Fíjense que en el denominador tengo un b al cubo que multiplica a ese radical. Cuando yo lo extraiga, ese b al cubo va a multiplicar a una b, que es la que voy a extraer. Bueno, ahí está, ni siquiera la multipliqué. Aquí se puede ver que aquí está b al cubo,
¿verdad? Y cuando yo extraje todos esos factores radicales, todos salieron a la 1, porque 6 entre 6 es 1, 6 entre 6 es algo. Luego este b a la 3 se multiplica por este b. Vamos a verlo en el siguiente punto. Bueno, al hacer eso, simplificamos parte del c cuadrado con c y llegamos a este resultado, ¿verdad? Fíjense que me quedó b a la 4 y una a. Y bueno, en el numerador ocurrió lo que ocurrió. Bueno, ese c que está al cuadrado quedó como 6 y la multiplica con la conjugada. Y bueno, ahí está la respuesta final después que fue extraído y simplificado. Después que fueron extraídos los radicales, es decir, después que se racionalizó y llegamos a ese resultado. La otra opción es la siguiente. Aquí no vamos a aplicar el concepto como está puesto al principio de este tema, de este contenido, ¿verdad? Sino que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esta es la opción B. Aquí la conjugada va a tener esta expresión. Fíjense que esa conjugada es idéntica a la que está arriba. ¿Y cómo llegué yo a esa conjugada? Bueno, ya lo vamos a explicar. Y aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Ese 6, que es el índice del radical, yo tengo que encontrar un múltiplo de 6, en el caso del factor a, ¿verdad?, que sea superior a 13, un múltiplo de radical que sea superior a 13. El múltiplo de 6 superior a 13 es 18, ¿verdad? Y si yo a 18 le resto 13, si a 18 le resto 13 me da 5, que es justamente el exponente del factor a que está en la conjugada. Ahora fijémonos en el factor b. Sigo teniendo índice 6. Yo necesito un múltiplo de 6 que sea el inmediato superior a 28. Es el múltiplo de 6 que es inmediato superior a 28 es 30. Y si yo a 30 le resto 28 me da 2. Por eso en la conjugada el factor b tiene exponente 2. Y por último, si yo a 6, un múltiplo de 6 cercano a 21, pero que sea superior al 21 es 24. Si yo a 24 le resto 21, que es el exponente de c en términos que estamos tratando de encontrar la conjugada, bueno, si a 24 le resto 21 me da 3. Y por eso el factor c tiene exponente 3. Y fíjense que las conjugadas son iguales. Ahora yo voy a tomar mi expresión original, la voy a multiplicar por la conjugada, tanto el numerador como el denominador, y van a ocurrir cosas. ¿Qué cosas van a ocurrir? Bueno, fíjense lo siguiente. En el numerador van a quedar esas coeficientes al cuadrado por b por c a la 5 que multiplica la conjugada. Y en el denominador, como tengo producto de raíces igual índice, coloco una sola raíz del mismo índice y hago la multiplicación de las cantidades de sus radicales, que en este caso están ordenadas por tipo de factores, un a la 13 por a la 5, un b a la 28 por b a la 2, bueno, tal como está allí. Luego, cuando yo aplico la propiedad de potencia, a la 13 por a la 5 me da la 18, b a la 28 por b a la 2 me da b a la 30, y c a la 21 por c a la 3 me da c a la 24. En este punto ahora yo tengo que extraer la mayor cantidad de factores dentro del radical. De hecho, tengo que extraerlo todo, porque si no, no estoy simplificando. O sea, aquí la idea es que simplificando no, racionalizando. Aquí la idea es racionalizar. Y si observamos, todos esos exponentes son múltiplos de 6. Por lo tanto, si yo el exponente de a, que es 18, lo divido entre c, me da 3, me queda la 3, ¿verdad? El b me quedaría, en el caso del b, 6, 60, bueno, vamos a mostrarlo con el mapa. Si yo este 60 lo divido entre c, me daría 5, y este 24 entre c me daría 4. Vamos a verlo aquí. 18 entre 3 me da, entre c me da 3, 30 entre c me da 5, y 24 entre c me da 4. ¿Verdad? Y el numerador quedó lo que quedó. Ahora hago las simplificaciones, ¿verdad? Este al cuadrado, vamos a hacer decir sal. Este al cuadrado se va con a la 3, me queda una en el denominador. Este b se va con una porción de b a la 5, que me quedaría b a la 4. Y en el c a la 5 sería, al dividirlo por c a la 4, me quedaría c. El resultado sería este. Y si ven ese resultado, el resultado final es igual al resultado que tenemos cuando hicimos el ejercicio con la opción A, que es el método tradicional. Algunos alumnos utilizan esta metodología, yo no estoy en desacuerdo. Si pueden dominarla está perfecto. De hecho, yo durante mucho tiempo lo hice de esa manera.
Antes de explicarla, antes de ser profesor, yo lo hacía de esa manera. Pero creo que es más seguro hacerlo de la opción A, pero es indistinto siempre y cuando lleguen al mismo resultado. Ya para terminar este tema, vamos a ver otro ejemplo de cómo se resuelven, cómo se racionalizan monomios con expresiones radicales de índice mayor a 2 por el método ortodoxo y por el método heterodoxo. Si tenemos esta expresión, lo primero que yo observo es que hay un número compuesto en la cantidad subradical del radical que está en el denominador, en 372, ¿verdad? Eso lo tengo que encontrar sus factores primos y veo que cada uno de los factores que están dentro del radical, o específicamente el factor X y el factor Y, ambos tienen unos exponentes mayores que el índice, por tanto hay una porción de ella que podemos extraer radical y otras que se quedarán dentro radical porque ninguno, ni el exponente 11 ni el exponente 19 es un múltiplo de 5. Entonces, en mi caso opción A, lo primero que va a hacer es que este número 1372, al descomponerlo sus factores primos, tengo que es 2 a la 2 por 7 a la 3, ¿verdad? Y X a la 11, una porción sale fuera del radical y otra porción quedaría dentro del radical, igual que en el caso de Y a la 19, una porción que sale radical y otra que queda dentro del radical. Aquí voy a hacer una simplificación, este X al cuadrado se divide con este X al cuadrado y parte de Y a la 5, al dividirlo se puede ir con Y a la 3, me quedaría por Y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, bueno, justamente tendríamos este resultado. Ya a partir de aquí no podemos hacer más simplificaciones, no podemos extraer más factores del radical que está en el denominador y construimos entonces la conjugada sobre ese radical, ¿verdad? Y la conjugada es esta. Bueno, la conjugada se construye restando a cada factor, restando el índice por el exponente de cada uno de los factores, y por eso es que la conjugada tiene esta forma. Luego lo que vamos a hacer es que a la expresión esa que simplificamos, lo vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por la conjugada, ¿verdad? En el caso del numerador no ocurre gran cosa, o sea, vamos a multiplicar 2 por 7 al cuadrado por Y al cuadrado por la conjugada, ¿verdad? Y en el denominador es donde ocurren las cosas interesantes. Vamos a tener como un producto de raíz igual índice, podemos tener una raíz del mismo índice que 5 y al multiplicar las cantidades subradicales y ordenarlo tendríamos ese resultado. Y cuando aplico la propiedad de potenciación, 2 a la 2 por 3 a la 2 a la 3 me da 2 a la 5, lo mismo pasa con el factor 7, cuyo multiplicar 7 a la 3 por 7 al cuadrado me da 7 a la 5, X a la 1 por X a la 4 me da X a la 5 y Y a la 4 por Y a la 1 me da 5. Si alguno de los exponentes no es 5, ya sabemos, o sea, no es igual al índice, que en este caso es 5, ya sabemos que la conjugada no está bien construida y tenemos que revisarla porque todos tienen que tener el mismo, el exponente tiene que ser igual al índice, cada uno de los factores. Entonces, ya a este punto podemos extraer que es justamente la racionalización, que significa eliminar la raíz del denominador. Y al extraerlo tenemos ese resultado en el numerador, en el denominador. En el numerador quedó datos, no ha pasado nada después que los multiplicamos y ahora lo podemos simplificar. Este 2 que está en el numerador lo podemos ver con el 2 que está en el denominador. El 2 a la 7 lo podemos dividir entre 7, me queda un 7 en el numerador, y en el caso de Y al cuadrado dividido entre Y me queda un Y en el numerador. Ese resultado sería algo así como este, y este sería el resultado final de este ejercicio, porque ya no podemos simplificar ni traer ningún factor. Ahora, si lo resolvemos por el método heterodoxo, ¿verdad? Bueno, vamos a tener una conjugada, o sea, bueno, aquí ¿qué es lo que hice? Lo único que hice fue que este número compuesto lo transformé en números primos, ¿ok? Pero no extraigo nada hasta ahora, ¿ok? Y con este radical vamos a construir la conjugada. Y al construir la conjugada, vamos a tener una conjugada idéntica a la que tuvimos anteriormente, pero aquí lo que hicimos nuevamente es encontrar el múltiplo de 5 más cercano a 2, en el caso del factor 2, que vamos a mostrar. El múltiplo de 5, que es el índice, que sea mayor a 2, es 5. 5 menos 2 me da 3, por eso tengo 2 a la 3.
El múltiplo de 5 mayor a 3 sería 5. 5 menos 3 me da 2. Por eso yo tengo 7 a la 2. En el caso de 11, el múltiplo de 5 más cercano que lo supera es 15. Y si yo a 11 le resto 15, me da 4. Y en el caso de 19, el múltiplo más cercano de 19, el múltiplo de 5 más cercano de 19 es 20. Y si yo a 20 le resto 19, me da 1. Por eso tengo que esta sería la conjugada, ¿ok? Que es idéntica a la anterior. Entonces, al yo multiplicar, bueno, aquí estoy explicando cómo se realizó, ¿verdad? Y yo al multiplicar mi fracción, que es esta fracción, por la conjugada, tanto en el numerador como en el numerador, tengo este resultado. En el numerador pasa, bueno, todos esos coeficientes que multiplica la conjugada. En el denominador pasan cosas más interesantes. Fíjense, tengo una raíz, como es un producto de raíz igual al índice, bueno, va a tener una raíz del mismo índice que 5, ¿verdad? Y al multiplicar la cantidad de sus radicales y ordenarlas, me quedaría de esta manera, ¿verdad? Y al aplicar propiedad de potenciación, bueno, 2 por 2 a la 3 me da 2 a la 5, 7 a la 3 por 7 a la 2 me da 7 a la 5, x a la 11 por x a la 4 me da x a la 15, y y a la 19 por y a la 1 me da y a la 20. Y cuando yo extraigo esos factores dividiendo los exponentes entre el índice, obtengo este resultado. Y al hacer las simplificaciones, ¿verdad?, correspondientes, obtengo esta respuesta, que es idéntica a la respuesta en el caso anterior. Y así que ha demostrado que por cualquiera de los dos métodos llegamos a lo mismo, y ustedes pueden seguir el de su preferencia.